¡Éjale! Qué ganas de tirarme un chapuzón, pero claramente antes de la diversión viene el trabajo. Y hoy día me dieron la misión de mejorar el aspecto de esta piscina. Y se nos ocurrió ponerle una franja de mosaico en la parte superior para que se refleje con la transparencia del agua. De solo imaginármelo, me dan ganas de tirarme, pero está vacía, así que a trabajar. Estos son los mosaicos que vamos a ocupar para darle un toque diferente a esta piscina. Es el producto ideal porque es un porcelanato esmaltado, es súper liviano, lo cual nos ayuda mucho en la instalación. Cada palmeta pesa 1 kilo y tiene una medida cuadrada de 30,6 centímetros. Vamos a poner el mosaico en los 20 centímetros superiores del borde de la piscina. Para eso marcamos, pisamos para que nos quede impecable. Marcamos desde el borde superior algunos puntos en el muro y replicamos esta medida por todo el perímetro de la piscina. Este clavito me va a ayudar a firmar el tizador para poder hacer mejor el trabajo. Con el tizador unimos los puntos marcados y obtenemos el nivel correcto para cubrir los 20 centímetros. Esto va a quedar muy bueno. El adhesivo lo vamos a preparar en esta tineta. Como vamos a necesitar bastante, vamos a ocupar un revolvedor para que nos quede una mezcla homogénea y sin grumos. Por cada saco se tiene que usar entre 5,6 y 6,4 litros de agua. Partimos por el mínimo y dependiendo si falta le vamos agregando, ya que el resultado final va a depender de la temperatura ambiente. El revolvedor lo usamos con guantes y lentes de seguridad porque pueden salpicar con fuerza. La mezcla ya lista se tiene que dejar reposar 5 minutos antes de usar. Con una tijera vamos a cortar estas dos filas del mosaico para dejar los 20 centímetros que queremos. Obviamente que estos dos sobrantes los vamos a poder ocupar en el resto del proyecto. Aplicamos el adhesivo con una plana en el muro y con la llana dentada de 5 milímetros hacemos surcos rectos para que no quede aire entre medio. Como las palmetas tienen una malla plástica que sostiene por atrás los mosaicos, es muy fácil manipularlos y que queden bien pegados. La esponja húmeda es súper útil para ir sacando y limpiando todos los excesos de pegamento. Si lo dejamos secar, después es mucho más difícil. Una buena idea para que el trabajo nos quede siempre bien aplomado es hacer la presión con la llana lisa. ¿Quieres hacer arreglos en tu casa? Entonces suscríbete en Jun.cl para que sigas mejorándola, pero sin gastar de más. Porque aquí encuentras todos los videos de nuestros proyectos, el paso a paso, la lista de materiales e incluso los planos. Todo lo que necesitas para hacerlo realidad. El adhesivo del mosaico se demora en secar totalmente 24 horas, pero si ya han pasado 8 horas, sobre todo con este calor, podemos aplicar el fragüe sin ningún problema. Preparamos la mezcla del polvo con 300 cc de agua por 1 kilo de fragüe. Revolvemos bien con una plana y esparcimos la pasta con un fraguador de goma para rellenar todos los espacios. Dejamos secar 2 horas y después limpiamos con una esponja húmeda para eliminar el polvo que queda del fragüe. Los mosaicos, un gran aporte a esta piscina que la verdad que solo con pintura ya estaba muy fome. Ahora solo esperar el secado final, a llenarla con agüita y a disfrutar. Y ustedes suscríbanse al canal de Soymac en YouTube y coméntenos qué piensan de este y de todos los proyectos. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Soymac, nuestra app y en soymac.com.